Que más nos gusten hacer, ¿verdad? No quisiéramos no tener que orar, pero bueno, cuando Dios nos prueba de esa manera, el saber que tenemos una familia en la fe que ora por nosotros y que nos sostiene, es una gran bendición. Es una gran bendición. Tengo un testimonio de mi hermano Porfirio en cuanto a la oración. Al rato que me dé una oportunidad, se los comparto a los hermanos. Claro que sí. Tiene que ver con la oración. Claro, no hay Porfirio, ¿verdad? No vi a Porfirio. No va a venir. No va a venir. Está Trabajando. Bueno, vamos a orar por él también. Estamos allá en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, empezamos allá en el verso 19. Hemos llegado al verso 24. Pero en lo que tienes ahí tu Biblia abierta, quiero recordarte un poco lo que hemos estado viendo en este pasaje. Nuestro Señor Jesucristo, después de ser cuestionado debido a que sana a una persona en un día de reposo, Él responde que Él tiene todo el derecho de hacerlo porque Él es Dios. Punto. Yo soy Dios y tengo todo el derecho de hacerlo. Entonces, a partir del verso 19 en adelante hemos visto que Cristo declara ser Dios, por lo que debemos alabarle. Pues Él, primero, hace la obra del Padre, versos 19 y 20. Segundo, da vida, verso 21. Tercero, juzga, que fue lo que vimos la semana pasada, versos 22 y verso 23. Y todo esto es lo que hace el Padre, y ahora el Hijo tiene derecho de hacerlo porque Él es Dios. Cristo es Dios. Y este es lo más importante de estos versículos. Cristo es Dios. Y la próxima semana entraremos al verso 30 en adelante, donde Cristo llama testigos a comprobar que Él es Dios. Todo esto en el capítulo 5, y no sé si vamos a terminar este año el capítulo 5, pero bueno, vamos a ver hasta dónde Dios nos permite llegar. Entonces hemos visto tres características que demuestran que Cristo es Dios. Hace la obra del Padre, da vida, juzga. Número 4, condena. Condena. Versos 24 al 26. Esta no es una obra que quisiéramos o que el mundo quiera decir del Padre, no, Dios es amor, Dios es bueno, Dios es un Dios de misericordia, y si es un buen cristiano dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Por lo tanto, Dios no va a condenar a nadie. Esa es una mala interpretación bíblica, una mala teología, porque la Biblia habla que el Padre, Dios, va a condenar al hombre. Dios va a condenar al hombre. Vean ahí conmigo, verso 24 al 26. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Este pasaje para los judíos ha de haber sido chocante escuchar a Jesús decir que Él tiene la autoridad como Hijo de Dios de condenar, de juzgar y condenar. Dice, inicia el verso 24, el Señor diciendo, de cierto os digo. Y esa frase traduce dos palabras en hebreo, amén, 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 amén. Esta es una expresión donde nuestro Señor está intentando llamarnos la atención para escuchar con atención lo que va a decir. Es como si hubiera dicho, a ver, escúchenme, pónganme atención. Esto es muy importante. Tan importante es que tiene tanta profundidad e importancia que no puedes dejar de escuchar. Pon atención, pon atención. ¿Qué dijo el Señor? El que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna. Y esto lo hemos visto a lo largo del Evangelio de Juan. Y incluso habla del propósito por el cual Cristo vino a la tierra y por el cual Juan escribe su Evangelio. ¿Te acuerdas Juan 20, 30 y 31? Porque estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es prácticamente lo mismo. El que oye mi
palabra. El oír aquí va más allá de solo escuchar o de solo tener una audición. Significa oír con el corazón, oír con fe, oír acompañado por obediencia. No es suficiente decir, yo ya escuché a Dios. ¿Y qué hiciste? Nada, pero ya lo escuché. No, eso no sirve para nada. No sirve. Este oír tiene que ir acompañado de una fe obediente. Una fe obediente, el que oye. ¿Qué debe de escuchar aquel que quiere obtener vida eterna? Dice, el que oye mi palabra. ¿La palabra de quién? De Cristo. Cristo está hablando en estos versículos. Su palabra. Su palabra. ¿A qué se refiere aquí con su palabra? Este discurso no. Su doctrina, su enseñanza. Esa es la palabra de Cristo. Lo que Cristo ha estado enseñando tanto a sus discípulos como en este caso a los judíos que querían matarle. El que oye mi palabra. El que oye mi palabra. Y la siguiente frase es muy importante. Y cree al que me envió. Y aquí hay un montón de detalles que tenemos que observar con cuidado. ¿Qué es lo que tiene que hacer aquel que escucha la palabra? Creer la palabra. Creer la palabra. ¿Tú le crees a Cristo? ¿Tú crees lo que Cristo enseñó? ¿Estás seguro de que es la verdad? Bueno, si no, no tienes vida eterna. El que cree al que me envió. Y esta es una referencia más a que Cristo es Dios. Cristo es aquel que el Padre envió para salvar a los pecadores. Y esto habla de su eternidad. Cristo no nació en Belén. Cristo vino a nacer como hombre en Belén, pero Él es el eterno Hijo de Dios. Él es el Verbo. ¿Te acuerdas Juan 1:1? En el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Él es Dios, siempre ha sido Dios. Él es el que el Padre envió. Y el que cree de esta forma en Dios, el Padre, es el mismo hombre que cree en quién, en el Hijo. Si tú crees en el Padre, tienes que creer en quién, en el Hijo. En el Hijo. Por cierto, esto otra vez va en contra de los testigos de Jehová, ¿no? Que rechazan al Hijo de Dios. Dicen, no, Él no es Dios. Él es un Dios, no Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Que Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios. El que oye mi palabra y crea al que me envió, ¿qué obtiene? Vida eterna. Vida eterna. A veces pensamos que esa vida eterna empieza en la eternidad. No, esa vida eterna empieza en esta tierra, en este momento, porque el creyente ya no pasa por la muerte, pasa por la muerte física, pero va directamente a la presencia de Dios. Entonces, la muerte ya no significa nada para nosotros. Pablo lo dice ahí en 1 Corintios 15, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está el dolor de la muerte? Para el creyente en ningún lado. En ningún lado. ¿Se acuerdan qué dice Pablo ahí en Filipenses 1? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Claro, no estamos buscando la muerte, ¿verdad? No. Pero si esta viene para nosotros es ganancia. ¿Por qué? ¿Por qué para nosotros es ganancia? Porque pasamos de la vida en la tierra a la vida eterna con Cristo. ¿Qué es mejor? ¿La vida en la tierra o la vida eterna con Cristo? La vida eterna con Cristo, ¿no? Es mucho mejor. Claro, llegará en su momento, hermanos. No estoy diciendo vamos a tener un culto de sacrificios y vamos a sacrificarnos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que en la vida nosotros tenemos la seguridad de que hoy tenemos que vida eterna. Porque esa vida está anclada en quién? En aquel que es eterno, en Dios que es eterno. Entonces Dios va a llevarnos a una vida con Él por toda la eternidad. Por toda la eternidad. El que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna. Dice allá en Juan 10:27 que sus ovejas oyen su voz. Solo sus ovejas escuchan la voz del Señor. Aquellos que no son sus ovejas no escuchan. No saben qué está hablando su pastor y no saben qué responder porque no lo escuchan. No están escuchándolo a Él. Sus ovejas oyen su voz. Solo sus ovejas escuchan la voz del Señor.
El que cree en Cristo como Salvador, cree con la misma fe en Dios como su Padre. Y entonces la misma fe que hemos depositado en Cristo, la hemos depositado en el Padre. En el Padre. Y esto es lo que más tenemos que aprender de este pasaje, mis hermanos. Cristo es Dios. Y no los separamos. Son una misma persona. Son un mismo Dios. Entonces, si yo digo que estoy creyendo en el Hijo, ¿en quién estoy creyendo? En el Padre. Y si digo que estoy creyendo en el Hijo y en el Padre, ¿creo en quién? En el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Tiene, dice el pasaje, vida eterna. Vida eterna. Dice un comentarista, la vida eterna es posesión presente de todo verdadero creyente desde el momento de creer. Es algo que ya tenemos, no es algo que vendrá. Tiene vida eterna y está hablando en presente. No está diciendo tendrá un día vida eterna, no, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. No es algo que tendrá al final de su vida, lo tiene de inmediato aún en este mundo. Hoy tenemos esa vida eterna. Hoy ya poseemos esa vida eterna a través de Cristo. Y dice la siguiente frase, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquel que ha depositado su fe en Cristo, aquel que confía en Cristo como su Señor y Salvador, aquel que ha reconocido a Cristo como aquel que pagó por sus pecados en la cruz, no vendrá a condenación. No vendrá a condenación. En griego literalmente diría no viene a condenación. El significado es que no es condenado. No hay manera de que alguien lo condene porque ya puso su fe en Cristo. Su culpa desaparece. No tiene nada que temer, no tiene miedo al futuro, no tiene miedo al juicio final. ¿Por qué? Porque creyó en Cristo. Porque su fe descansa en Cristo. Pablo lo dice allí en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación, ya no hay quien nos pueda condenar. Lo que nos condenaba era nuestro pecado. Y el pecado pagado en la cruz por Cristo fue quitado de nosotros. Ya no hay pecado que pagar, ya no hay condena que pagar. Cristo ya lo pagó. Juan 3:18, ¿te acuerdas? Dice, el que en él cree no es condenado. Aquel que ha depositado su fe en Cristo no es condenado. Entonces el creyente no debe tener miedo de la condenación final o del juicio final. El creyente, el cristiano, será juzgado según sus obras en el tribunal de Cristo, en el bemá de Cristo, lo vimos la semana pasada. El creyente entonces puede sentirse completamente seguro de que no será condenado. La condenación ha desaparecido. Desde el mismo momento en que creyó, Dios quitó la condenación sobre él y es declarado justo por Dios. Dios lo declara justo. Esta es una declaración legal. Así como había una declaración de condenación debido al pecado, a la hora en que Dios nos declara justos por la sangre de Cristo, ya no hay condenación. Y nadie puede revertir lo que Dios ha dictaminado. No hay un juez mayor que Dios. Entonces, si Dios ya te declaró justo, tú eres salvo y tienes ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. Ha pasado, dice el versículo, ha pasado de muerte a vida. ¿A qué se refiere? El creyente ha pasado de un estado de muerte espiritual. ¿Te acuerdas, Pablo, ahí Efesios 2:1? Que estábamos muertos en delitos y pecados, hemos pasado de muerte espiritual a un estado de vida eterna espiritual. Se acabó la muerte espiritual para nosotros. Ya no hay muerte espiritual. No hay manera de que alguien que Dios ha declarado justo sea declarado condenado y pase a la muerte eterna. Eso es imposible. No es posible. No es posible. El creyente, el día que creyó, recibió un perdón pleno y gratuito, completo, se revocó su sentencia, quedó anulada y ahora solamente tiene la bendición de recibir o de vivir una vida eterna con Cristo. Una vida eterna con Cristo. Su corazón, que estaba muerto en delitos y pecados, ha sido renovado y ahora vive
para Dios. Ahora vive para Dios. ¿Quién hizo eso? Dios. Nosotros estábamos muertos. Pablo ahí en Efesios 2:5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo. Ya no hay temor, ya no hay condenación. Ya no tenemos que estar sufriendo. Es que, ¿y si me muero? ¿Y si te mueres qué? ¿Qué va a pasar? Eres un creyente y te mueres hoy, ¿qué? ¿A dónde vas? ¿A dónde? A la presencia del Señor. Entonces, ¿te da miedo eso? ¿Te da miedo llegar a la presencia del Señor? ¿O te da miedo cómo morir? Bueno, tal vez sí, ¿no? Una cosa es morir atropellado y otra cosa es morir quemado, ¿no? Entiendo que hay diferencia. Pero mi hermano, el problema del miedo es que no conoces al Dios que te ha salvado. Si tú le tienes miedo a la muerte, es que no conoces en quién has confiado. No conoces quién sostiene tu vida en la tierra. No lo conoces. Piensas, no, si me muero y no llego al cielo, tú no confías en Dios, no crees en Dios. ¿Tienes miedo de morir? ¿Tienes miedo de morir? Un incrédulo sí. ¿Un creyente? No. Pero es que ¿y si me matan? Mi hermano, ya no pagas tenencia el próximo año. Ya no la pagas. Ya no tienes que pagar ni luz ni agua. Vas directo a la presencia de Dios a gozar de tu Señor. Ya no hay miedo. ¿Ha pasado de qué? De muerte a vida. Mi hermano, la muerte física no dura nada. No dura nada la muerte física. Pasamos de estar respirando aquí, en la tierra, y abrimos los ojos y ya estamos en el cielo. ¿Dónde está el miedo? ¿Dónde está la preocupación? Tú no serás condenado. ¿O sí? ¿O no has depositado tu fe en Cristo y dudas del Señor? Y dices, bueno, ¿y qué tal que no me salvo? ¿Y qué tal que no llego al cielo? ¿Y qué tal que me quedo en el camino por ahí, en el limbo católico, que ya hasta los católicos lo quitaron? ¿Qué tal que me quedo por ahí y no llego? No, mi hermano, si tú has creído en Cristo, has pasado ¿de qué? De muerte a vida, y ya. Se acabó la muerte. Ya no hay nada más. Eres como el hijo pródigo que dice el padre, mi hijo era muerto y ahora ¿qué? Ha revivido, está vivo. Está vivo. No hay por qué temer. No hay por qué temer. Y el Señor explica la razón de por qué no debe de temer un creyente. Ve el verso 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Otra vez, amén, amén. Pon atención, esto es muy importante. Viene la hora. Y preguntamos, ¿cuándo? Él mismo responde, ahora es. Este es el momento. Está viniendo la hora. Este es el momento. Escucha, le dijo al pueblo de Israel, escucha, porque es ahora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿A qué muertos se refiere? Bueno, aquí se refiere a los muertos espirituales, no a los muertos físicos. No, se refiere a los muertos espiritualmente. Aquellos que no solamente están físicamente muertos, sino los espiritualmente muertos. Aquellos que al escuchar la voz de Cristo y responder con fe, recibirán vida eterna. Viene la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Otra vez, el oír la voz de Dios significa oír por fe, creer en Cristo, creer en su palabra, creer en su voz, creer en su voz. Hay quienes equivocadamente piensan que aquí está hablando de la resurrección de los cuerpos muertos, como fue el caso de algunos que resucitaron en tiempos del Señor. Incluso ahí en Mateo 24, Mateo
27, si no me equivoco, habla de que cuando Cristo muere en la cruz, varios muertos han sido resucitados y muchos los vieron ahí en Jerusalén deambular. No se refiere a esos muertos, no se refiere a esos muertos, se refiere a aquellos que van a vivir espiritualmente porque pusieron su fe en Cristo. De eso se está hablando el Señor. Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿Por qué? Porque han pasado de muerte a vida. Está poniéndonos el ejemplo. ¿Cómo es que podemos tener esa seguridad? Bueno, porque escuchaste la voz, has creído en Cristo y Él te da vida eterna. Él te da vida eterna. ¿Tienes esa seguridad de tu salvación? ¿Estás tan convencido de tu salvación espiritual que no te importa morir hoy? ¿O te preocupa? Yo espero que a varios estén preocupados. Porque ¿y si mueres, a dónde vas? Si hoy mueres, ¿a dónde vas? ¿Qué tan seguro estás de la vida eterna con Cristo? ¿Qué tan seguro? Y no pienses, es que mi mamá viene a la iglesia. Qué bueno que tu mamá viene a la iglesia, eso no te salva. No, pero es que yo tengo mi Biblia en mi casa. Sí, pues está bien tener una Biblia en casa. Eso tampoco te salva. No, pero estoy aquí en la iglesia y estoy escuchando. Eso tampoco te salva. Si no has depositado tu fe en Cristo, no eres salvo, no tienes vida eterna y vas a condenación. Eres salvo, gloria a Dios, no hay miedo, no hay temor de la muerte, has pasado de muerte a vida y la muerte va a llegar, hermano, la muerte física va a llegar a todos, si no viene antes el Señor por nosotros en el arrebatamiento. A todos nos va a llegar la muerte física. ¿Y qué? ¿Le tenemos miedo? No, mis hermanos, no deberíamos de tener miedo a la muerte física. Deberíamos de tener miedo a aquel que pueda arrojar nuestra alma al infierno y el que pueda hacerlo es Dios. A eso sí deberíamos de tener miedo. Verso 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Dios es el autor, Dios es la fuente de la vida, Él tiene vida en sí mismo. Él no necesita de nada para vivir, nosotros necesitamos de Dios para vivir. La creación necesita de Dios para vivir. Toda la creación necesita de Dios para vivir, Dios no. Dios no lo necesita. Dios tiene una autoexistencia, dice la teología. Él no necesita de nadie para vivir, Él tiene vida en sí mismo. Y dice el versículo que ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, como el Padre. De la misma manera, esto significa que el Hijo es que Dios, exactamente igual a Dios, exactamente igual a Dios. Un comentarista dice, tanto el Padre como el Hijo tienen la misma vida. Ambos la tienen en ellos mismos, ambos en el mismo grado. Tal como la tiene uno, la tiene el otro. Pero con una sola diferencia. El Padre la da desde toda la eternidad y el Hijo la recibe desde toda la eternidad. El Hijo es Dios, Cristo es Dios. Él tiene vida en sí mismo como el Padre tiene vida en sí mismo. Y esto a nosotros nos permite estar seguros de la vida eterna. Él no podría darnos vida eterna si no tiene vida en sí mismo. Si Él no pudiera dar vida, ¿cómo estamos seguros de la vida eterna? Por eso Jesús aclara en el verso 26, el Padre tiene vida, yo tengo vida, y entonces yo puedo asegurarte a ti que crees en mí, que tú tendrás vida eterna. No hay otra manera de tener vida eterna sino a través de Cristo. Cristo es el único que tiene poder para dar vida. Y esto significa que puede levantar a una persona del sepulcro, de la tumba, como lo hizo con Lázaro. Pero también a cualquier persona muerta espiritualmente Él puede levantarle y darle vida. Él tiene el poder para hacerlo. Él posee la capacidad de dar vida y hacer juicio, como vimos la semana pasada, pues el Padre se los ha dado. Él tiene vida, pero también el juicio ha sido delegado a Él por el Padre.
Él tiene la autoridad como hijo del hombre, dice Daniel 7:13. Daniel 7:13. Y veamos la quinta declaración. Cristo declara ser Dios, por lo que debemos alabarle, pues Él hace la obra del Padre, da vida, juzga, condena y por último resucita. Resucita. Vean el verso 27. Verso 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Esto significa que por su oficio de mediación entre Dios y el hombre, Cristo se nombra específicamente para ser juez de la humanidad. Es Dios quien le ha dado al Hijo la posibilidad de hacer juicio como Hijo del Hombre. Y es interesante, lo veíamos la semana pasada, cuando habla del Hijo del Hombre se refiere a Cristo encarnado. Cristo encarnado tiene la autoridad de hacer juicio, porque Él es hombre. Él es hombre. Dice el verso 28, no os maravilléis de esto. Ya habíamos hablado de este juicio del Hijo. No os maravilléis de esto, no se asombren, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Aquí sí se refiere a los muertos físicos. Este es otro aspecto. Antes eran muertos espirituales, ¿no? Aquí no, aquí está hablando de los muertos físicos. No os maravilléis. No os maravilléis, estaban asombrados de lo que Cristo estaba diciéndoles, de que Él es Dios, que Él tiene poder para dar vida y juzgar, y ahora se maravillan y dicen, ¿qué más nos vas a decir? Y les dice, no se preocupen, les voy a decir algo más todavía, algo todavía más grande que lo anterior. Vendrá hora, y aquí se refiere al último día, al final de los tiempos, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos los muertos escucharán la voz de Dios. Por eso algunos dicen que cuando resucita Lázaro, le dice explícitamente, Lázaro, ven fuera. Porque si dice, ven fuera, pues todos los muertos se hubieran levantado ahora. Él tiene poder para hacerlo. Entonces tiene que especificar cuál persona va a resucitar. Y le dice, Lázaro, ven fuera. Si él hubiera dicho, salgan, pues se levantan todos. Pero no hizo eso, ¿verdad? Le habló a Lázaro en particular. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Esta es una de las declaraciones más claras en la Biblia acerca de la verdad de la resurrección de los muertos. Olvídate de los zombies. Los muertos van a volver a vivir. Todos los muertos, santos e incrédulos, todos, desde Adán hasta el último que muera, todos volverán a vivir, todos saldrán de sus sepulcros. Esta es una resurrección universal, no es un solo grupo, no dicen los judíos, dicen todos, jóvenes, ricos, viejos, ricos o pobres, hombres, mujeres, quien sea, todos. Y esta resurrección se producirá por orden del Señor, por aquel que tiene el poder de dar vida. Él les dirá, salgan. Su voz convocará a todos los muertos de los sepulcros. Y hermanos, esto es impresionante. O sea, yo quiero ver quién resucita muertos. Ya sé que de hombres que ya no existe ni un polvo, ni un cabello, resuciten. ¿Qué crees que hay de Adán por ahí en donde murió Adán? ¿Habrá algún cabello, un hueso, un diente? Han pasado 5,000 y pico de años. ¿Habrá algo de Adán? No. ¿Lo va a resucitar? Sí, porque no necesita tener nada de Adán para resucitarlo. Si lo creó de la nada, del polvo de la tierra, ¿no lo podrá resucitar del polvo de la tierra? Claro que sí. Lo va a resucitar. Lo va a despertar. Su voz lo va a despertar. Y todos los que están en los sepulcros saldrán. Todos. No tenemos muy claro cómo va a ser, ¿verdad? No nos dice cómo se van a levantar. No dice si van a salir completos, de qué edad. No dice nada. Lo único que dice es que saldrán.
de los sepulcros. Y estos que salgan se dividirán en dos partes. Ve el verso 29. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas, en contraste, los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Unos resucitarán para gloria, para gozo, para felicidad eterna, y otros para perdición, para condenación, para destrucción y castigo eterno. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que eso va a pasar? ¿O piensas, no, Dios es bueno? Al final, como buen Dios va a decir, no, hombre, no se preocupen, todos los que van para allá a la condenación, no, vénganse de este lado, yo los voy a... ¿Piensas eso? No te equivoques, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia va a llevar a la condenación a aquellos que merecen ser condenados. Pero es que pobrecito mi abuelita o mi abuelito, mis primos, pobrecitos, ellos tan buenas personas que son, bueno, probablemente sean buenas personas, pero si no tienen a Cristo y no han depositado su fe en Cristo, no han creído en Cristo, no han pasado de muerte a vida, entonces siguen ¿en qué? En muerte. Siguen en muerte. ¿Y van a dónde? A resurrección de condenación. Entonces, este pasaje condena a aquellos que piensan que el mundo es todo lo que sucede y que esta vida sucede aquí y que termina y ya no va a pasar nada. Están muy equivocados. Hay una resurrección para condenación y hay una resurrección para vida. Eso dice el versículo. Este pasaje también condena a aquellos que dicen que no va a haber castigo futuro, que no hay infierno, que no hay condenación para los malvados, sino que simplemente Dios los va a desaparecer y no va a haber condenación para ellos. Eso no dice la Escritura. Eso no es lo que dice Dios, el Dios de la Biblia. Eso lo dice el Dios del mundo, el Dios de la Biblia no lo dice. Este pasaje también condena a aquellos que piensan que el infierno es demasiado malo y que Dios es demasiado misericordioso como para castigar eternamente a alguien en el infierno. Mentira. Mentira. El infierno es real. El infierno está esperando ser abierto y allí estarán todos aquellos que han sido condenados debido a su pecado. Y no saldrán. Y no tienen escapatoria. Y aunque solamente pecó una vez, una mentirita blanca, bueno, estará en la eternidad en el infierno. No hay manera de sacarlo de ahí. Este pasaje también condena a aquellos que hacen creer que las vidas y la conducta del hombre es de poca importancia delante de Dios y que Dios los deja pasar y pues que siga haciéndolo así. No, va a haber un momento en que Dios los juzgue por sus obras y los lleve al infierno y sean castigados de acuerdo a su pecado. Porque esa es otra cosa, en el infierno hay niveles. No todos tendrán el mismo castigo. Todos tendrán un castigo eterno, pero no el mismo castigo. Aquellos que más se expusieron al Evangelio y cada vez rechazaron al Mesías son los que más condenación van a tener, los que más castigo van a tener. Y yo pienso, esa es una opinión muy personal, que el que va a tener el peor castigo de todos es aquel que comió de la mano del Señor y lo traicionó. ¿Lo conoces? Judas. Comió de la mano del Señor, durmió con Él, lo escuchó, habló con Él directamente. Y al final le rechazó y lo traicionó. Probablemente él tenga un castigo muy grave allá en el infierno. Todos los hombres, todo lo que el hombre haga será evidencia para el juez que lo va a condenar eternamente en el infierno. No hay manera de escapar de la condena del juez. La condenación de los injustos, lo vimos la semana pasada, está basada en sus obras. Y esto no contradice el hecho de que la salvación es por fe, todo lo contrario. La fe es lo que determina el lugar eterno de una persona, que su nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces, si tú crees, estás escrito en el libro de la vida. Si tú no crees, tu nombre está escrito
en los otros libros donde están los condenados a la eternidad en el infierno. Así como los justos van a resucitar, dice la teología, los impíos también van a resucitar. Y así como nosotros vamos a recibir un cuerpo glorificado, perfecto, para estar con el Señor por toda la eternidad, los impíos, los incrédulos, recibirán un cuerpo para condenación y castigo eterno. De tal manera que van a pasar toda su vida eterna en una llama y no se consumirán. Y sufrirán un dolor toda la eternidad por su pecado. Es que Dios, qué malo es. No, es justo. No, Dios no es malo. Dios es justo. Dios es justo. ¿Y qué hacemos con este pasaje? Bueno, primero, alabar a Cristo porque es Dios. Reconocer a Cristo porque Él es Dios. Obedecerle, permanecer en Él, andar en su luz. Servirle con integridad y en verdad. Pero no le servimos para ser salvos, sino le servimos porque somos salvos. Porque somos salvos. Este pasaje es uno de los que deberían de calar a uno en nuestro corazón y penetrar y nunca olvidarlo. Porque nos guste o no, un día todos los seres humanos compareceremos delante de Cristo y todos, santos e incrédulos, doblaremos la rodilla y reconoceremos a Cristo como el Señor. El Señor. Y mis hermanos, yo te espero ver del lado de los justos. Y no es que estén de este lado los justos, ¿eh? Te espero ver del lado de los justos y no del lado de los condenados. No todos irán al cielo, no todos se salvarán. Y es ahí donde entra nuestra responsabilidad de compartir el Evangelio a aquellos que hoy están sin Cristo. De compartir el Evangelio a aquel familiar, amigo, compañero a quien tú amas, a ese comparte el Evangelio. Porque si muere, ya sabes a dónde va. Y no hay manera de escapar de ese lugar. Y no lo puedes rescatar. Y por más que hagas penitencias y des limosnas y te bautices y hagas todo un montón de cosas, como dicen los mormones, los católicos y todos los demás, no hay salida de ese lugar si no hay fe en Cristo. Si no hay fe en Cristo. Acerquémonos a Cristo, escuchemos su voz y atendamos su voz. Dice la Biblia, hoy es el día de salvación. Mañana puede ser muy tarde para ti que estás escuchando el Evangelio esta mañana. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, tu palabra. Agradecemos, Padre, ese amor, Señor, que nos diste. Ese amor inmerecido, Padre, que nos mostraste al enviar a tu Hijo a morir en nuestro lugar. Padre, merecíamos la condenación eterna. No teníamos nada bueno, Señor, en nosotros. Estábamos muertos en delitos y pecados. Hacíamos lo que el mundo hacía, amábamos lo que el mundo amaba. Pero tú eres un Dios lleno de misericordia, rico en misericordia. Y por ese gran amor, Señor, que nos mostraste, nos das la oportunidad de haber creído en Cristo. Y hoy tenemos una seguridad que antes no teníamos. Hoy tenemos una paz que no disfrutábamos. Hoy hay una confianza plena en ti, Señor, porque sabemos quién eres tú. Y sabemos que podemos confiar en ti, Señor, sin ninguna duda, sin problemas, Padre. Te agradecemos por esa salvación tan grande que nos has dado, por esa vida eterna que hoy disfrutamos contigo, por esa seguridad de que un día estaremos contigo por toda la eternidad y nunca nos separaremos de ti. Confiamos en eso, Padre, confiamos en tu palabra y tenemos esa seguridad en nuestros corazones, Señor. Pero tal vez, Señor, aquí hay alguien que todavía no tiene esa seguridad.
que todavía tiene dudas, que tiene miedo, que no sabe a dónde pasará la eternidad, porque no ha depositado su fe en Cristo. Padre, oramos por aquellos que hoy escucharon, Señor, tu evangelio y que no han respondido, Señor, a ese evangelio con fe. Oramos porque tengan misericordia, Señor, de ellos. Oramos porque tu Espíritu Santo les dé vida y ellos puedan creer en Cristo como Señor y Salvador. Padre, que como iglesia nunca dejemos de predicar tu verdad, porque el mundo, Señor, el mundo no quiere escucharla, pero la necesita. Te necesita a ti, porque solo en Cristo hay salvación, porque solamente Cristo es Dios. Y es en tu nombre que oramos.